Dios los bendiga, buenas tardes. ¿Cuántos están felices de estar acá? Aleluya, demuestre su alegría, su felicidad. Gracias, Señor, aleluya, oramos. Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias esta tarde en este lugar. Nos preparamos en nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu para ser edificados por tu palabra. Te pedimos que nos hables al corazón. Yo te pido ser solo un instrumento para que en esta tarde usted le hable a la iglesia. Padre, para que la palabra de Dios nos transforme, nos alinee a ese proceso. Si hoy la palabra tiene que incomodarnos, que nos incomode. Si la palabra hoy tiene que animarnos, que nos anime. Padre, pero queremos que tu palabra entre a nuestra vida, a nuestro corazón, para que haya una transformación. Sin confrontación no hay transformación, por lo cual queremos que ella hable para que podamos cada día servirte en todos nuestros caminos. Invitamos al Espíritu de Dios que nos tome. Diga al Espíritu Santo de Dios, tómame. Una vez más, dígalo, Espíritu Santo de Dios, tómame. Tómame en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. El día viernes iniciamos este mensaje, no pudimos terminar, así que hoy vamos a terminarlo, y por amor a los que no estuvieron el viernes, vamos a repetir algunas cosas para poder llegar al punto donde quedamos. Estamos hablando lo que creemos respecto al pecado. Si no entendemos la dimensión del pecado, no vamos a entender la dimensión de la salvación. Si no entendemos lo que el pecado produjo en el ser humano, no vamos a entender el milagro maravilloso de salvación, de misericordia y gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Estuvimos hablando de que Dios creó al hombre, tomó barro en sus manos, lo moldeó, lo formó, y el Señor sopló aliento de vida sobre el ser humano. En el momento de su creación, el hombre poseía muchas cualidades, poseía un potencial ilimitado, poseía cualidades extraordinarias, pero que hoy no tenemos muchas de ellas a causa del pecado. El pecado que entró a nuestras vidas dañó, distorsionó parte de lo que Dios había impregnado en nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La condición humana entonces en nuestra realidad hoy es en una realidad en la cual nuestra naturaleza fue contaminada por el pecado. Y sabemos de que el hombre hoy no posee todas esas cualidades al 100%. Y según los estudios demuestran que nosotros vemos, escuchamos alrededor de un 7%. O sea que estamos hablando que hay alrededor de un 93 o un 90% que no vemos y no escuchamos. Que hay un mundo en el cual solo podemos ver lo natural, pero hay un mundo espiritual. El hombre y la mujer en el huerto del Edén tenían un panorama 100% de lo que estaba a su alrededor. Hoy no, hoy quizás solo vemos lo natural. Algunos el Señor les ha permitido espiritualmente ver el mundo que nos rodea. Si pudiéramos ver esta tarde lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, nos asombraría. Porque alrededor de aquí hay ángeles. Aquí hay ángeles que se están pasando, no lo estamos viendo, pero aquí están. Hay un mundo que no vemos, hay un mundo que no escuchamos. Y el mejor ejemplo de esto usted lo puede ver en animales, que usted ve que, ejemplo, esos silbatos de los perros, los humanos no lo escuchan, pero los perros tienen un nivel de poder escuchar más, los delfines y así muchos otros animales. Igual nuestra mente tiene una gran capacidad y nosotros no llegamos a usar ni siquiera, creo que ni la mitad del porcentaje de lo que esta mente puede lograr. Cuánta información metemos aquí, ¿verdad? Y cuando a veces se nos olvida algo, que nos quedamos nada más un momentito, y es como cuando la computadora está buscando y ¡ping! Damos con lo que andábamos buscando. Igual, según algunos estudiosos de la Biblia, creen que el hombre hasta tuvo la posibilidad de volar
y que también tuvo la capacidad de poder estar dentro del mar, dentro del agua, sí, y poder respirar así como respiran los peces. Pero a causa del pecado, el hombre pues pierde algunas cosas. Fuimos creados a esa imagen y semejanza y teníamos muchas características, pero a causa del pecado, pues todas estas cosas fueron distorsionadas. Ya hoy no se quiere hablar de esto en los púlpitos sobre el pecado, solo escuchamos mensajes motivacionales, escuchamos mensajes de prosperidad, pero la gente no quiere ser confrontada con el pecado. La gente solo quiere escuchar lo bueno, pero no quiere escuchar lo contaminado que fuimos nosotros. Y es tan importante el tema del pecado, la teología del pecado, que la Biblia divide básicamente en 4 temas esenciales: Dios, los hombres, el pecado y nuestra redención. Básicamente son los 4 temas generales de la Biblia. Y estuvimos analizando Génesis capítulo 3, que no vamos a entrar a analizarlo, solo tocar algunos puntos por el tiempo para poder terminar. Pero hablábamos en Génesis capítulo 3 versículo 1 que al hombre y a la mujer se presentó este ser, este querubín protector, que también era bueno. Y muchas veces pensamos que el pecado surge en el huerto del Edén. No, el pecado surgió antes. ¿Con quién? Con Luzbel, con aquel ser sobrenatural, estuvimos viendo en Ezequiel sus características. Era un querubín grande, un querubín protector, era sabio, era inteligente, era líder, era alguien de extraordinaria hermosura, era bueno. Pero ¿qué pasó? En algún momento concibió en su corazón una semilla que comenzó a germinar. Satanás, hablábamos de que su vestidura era de piedras preciosas, de cornalina, de jaspe, de oro, y que cuando él caminaba reflejaba la gloria de Dios. Cuando él caminaba producía precisamente lo que estábamos hablando hace algún momento: luz y sonido. Se ha comprobado con instrumentos muy especiales y sofisticados que luz y sonido son una misma cosa, que los 7 sonidos de la escala musical son los 7 colores principales también del arco iris. Entonces, cuando Satanás, estas piedras preciosas reflejaban la gloria de Dios, la luz que él producía sonido y producía luz. Lo que quiere decir que él no andaba con un arpa o con una guitarra o con un tambor, sino que sencillamente la luz que él producía sonido. Es lo que hoy ocurre también cuando nosotros estamos adorando y cantando al Señor. Cuando estamos adorando y cantando al Señor, no estamos viendo el espectáculo de luz que estamos produciendo. Usted, si nosotros tuviéramos la visión al 100%, pudiéramos ver que mientras estamos hablando, es más, yo estoy hablando en este momento y estoy produciendo luz, pero no lo podemos ver con nuestros ojos naturales. Entonces, Luzbel, él piensa que este esplendor, este ser querubín tan bello, él en algún momento ve el trono y dice: si yo estuviera ahí sentado, si yo estuviera ahí. Cuando él no escatimó ser semejante a Dios, comienza entonces a brotar una raíz y comienza a surgir el pecado. Y tan fuerte es la magnitud del pecado que arrastra la tercera parte de los ángeles. Y hablábamos el viernes que cómo era posible que la tercera parte de los ángeles hubieran sido arrastrados por Luzbel. Pues la sencilla respuesta es porque en el cielo nunca se había escuchado una mentira. Así que lo que los ángeles están escuchando, esta murmuración, esta rebelión, estos comentarios tras bastidores en los pasillos, de decirle a los ángeles: porque ustedes tienen que ser subordinados, porque ustedes no saben, ustedes se están perdiendo de algo mayor. Fue lo mismo con lo que atacó a Eva. Con que Dios ha dicho. Es que Dios sabe que si comes de ese fruto, tus ojos serán abiertos y conocerás el bien, el mal, tendrás sabiduría. Fue lo mismo. ¿Por qué tienes que ser una subordinada? Porque Dios sabe que el día que comas serás semejante a Dios. Lo mismo ocurrió en el cielo. Comenzó a sembrar tras bastidores. Pregunta: ¿Dios sabría, cuando esto estaba ocurriendo en el cielo, que Satanás estaba tramando algo, una rebelión? ¿Lo sabría Dios? Claro que lo sabía.
Porque lo mismo que ocurrió en el Edén ocurrió en el cielo. ¿Sabía Dios que Adán y Eva estaban siendo tentados? Sí, lo sabía. Si Dios es omnisciente, omnipresente, lo sabe todo y está en todo lugar. Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y Dios conoce el futuro. Lo que pasa es que Dios nos creó en un estado probatorio. Diga conmigo, estado probatorio. ¿Qué es un estado probatorio? ¿Qué tenemos que probar? Que nosotros, Dios no nos creó como robot, sino que Dios nos dio la libertad del libre albedrío para decidir, para tomar decisiones. Lo que quiere decir que Luzbel también tenía la libertad de tomar una decisión, porque Dios no creó ángeles robot, porque Dios no está en busca de adoración, Dios está en busca de adoradores. Si Dios quisiera imponerse sobre la humanidad, ¿lo puede hacer? Si Él quisiera demostrarle al mundo entero que Él es el soberano y el único Dios, ¿lo puede hacer? Pero no está interesado en imponerse sobre la humanidad, sino que Él está interesado que a Él lo sigamos. Lo dijimos el viernes: por amor, por fidelidad y por fe. Son tres cosas por las cuales Dios quiere que le sigamos a Él. Entonces Satanás está tras bastidores pensando: este ser bueno, recuerde, era bueno, era hermoso. Pero ¿a dónde llega el pecado? Que este mismo ser bueno y maravilloso está tratando de llegar a ser semejante a Dios, sentarse en el trono de Dios, y en el futuro está planeando ejecutar una muerte del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. Porque Satanás piensa que podía planear, pero Dios lo sabe todo. Y Dios ha permitido ese estado. Y cuando se le presenta esta serpiente ahí en el capítulo 3 versículo 1, este ser sobrenatural toma forma de serpiente y le dice a Eva: con que Dios ha dicho. El problema aquí es que Eva siguió la conversación. El problema de la tercera parte de los ángeles, que también escucharon, por eso fueron arrojados también. Por eso la Biblia es tan clara, tan radical, tan categórica en contra de la murmuración, en contra de aquellos que se quieren sublevar, que aquellos que se quieren levantar, porque fue el principio que nació en el corazón de Luzbel. Por eso le dice a los ángeles, le quiere decir: porque ustedes tienen que ser subordinados. Porque le está diciendo a Eva: con que Dios te ha dicho, tú puedes ser mayor. Y es la rebelión que quiere venir a nuestras vidas, a nuestro corazón. ¿Qué hubiera pasado si Eva, cuando le dice: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, que tal si Eva dice: calla, no tolero que hables de mi Dios? El problema de la murmuración es que escuchamos. El problema de permitir esas cosas en nuestras vidas es que seguimos quizás a veces la conversación. Cuando alguien venga a hablarte de tu líder, de tu jefe, tú dile: ¿sabes qué? Mejor yo de ese tema no quiero hablar. ¿Pero qué? Muchas veces continuamos el tema. Y el diablo le dice: usted serás como Dios. Y comienza y dice que entonces Eva ve el fruto y ve que es bueno para comer, agradable a los ojos. La tienta en el deseo físico, en el deseo intelectual para alcanzar sabiduría. Inmediatamente dice que sus ojos fueron abiertos. Entonces ahora a Eva se le cayó esa cobertura espiritual. Y entonces le ofrece a su esposo, comen. Y Dios sabe que algo ocurrió, comienza a preguntar: ¿acaso Dios no sabía dónde estaban escondidos? Claro que lo sabía. Adán, Eva, ¿dónde están? Y cuando Adán habla con el Señor, ¿qué actitud toma? Una actitud de excusa. La mujer que me diste me dio de comer. Eva, ¿qué pasó? La serpiente. Desde ahí empezaron las excusas. Siempre tratamos de culpar a los demás lo que es nuestra propia responsabilidad. Deje de culpar a otros por lo que a usted le pasa. Deje de mirar quién es el culpable. Las cosas que nos vienen es por ese estado probatorio. Estamos aquí, tenemos dos caminos: el camino de la derecha, el camino de la bendición, y tenemos el de la izquierda, de la maldición. Todos los días.
Tenemos que tomar la decisión. O caminas en la obediencia o caminas en la desobediencia. Todos los días hay que tomar esa decisión. Y Adán y Eva se esconden. Y como les decía, fueron los primeros costureros, porque se hicieron sus propios ahí, tratando de estar ahí. Y algo interesante, ¿no es la misma actitud que toma el pecador de ocultarse, de apartarse de Dios? ¿Cuánta gente cuando es confrontada con el pecado tratan de ocultarse, tratan de separarse, tratan de irse de la iglesia? Por eso que no podemos ignorar la realidad del pecado. Porque la realidad del pecado es que cuando entró al paraíso rompió una relación que había entre Dios y los hombres. Hubo una separación. Recuerde, Dios se paseaba en el huerto, Dios conversaba con Adán y con Eva. Pero esto surge desde el cielo cuando ocurrió esta rebelión. De esta misma manera hoy tenemos la libertad nosotros de escoger. ¿Cuál es tu decisión? ¿La obediencia o la desobediencia? Tienes la oportunidad de tomar decisiones. Porque cuando nos abstenemos de pecar, estamos diciéndole: Señor, yo a ti te amo, Señor, yo a ti soy fiel, Señor, yo a ti creo por fe. Porque Adán también fue creado santo, su alma fue creada por Dios, fue creado con alma, cuerpo y espíritu. El alma, donde están sus emociones, donde está su intelecto, el cuerpo, el aspecto físico. El espíritu, puso un espíritu sobre él. Y se le dio la libertad de elegir, el poder de obedecer o desobedecer. Y muchas veces nosotros, por esta razón, no escogemos lo mejor. Nos dejamos llevar tras el deseo. Nos dejamos llevar sobre las insinuaciones. Porque Satanás es un tentador y viene a nuestras vidas para desvirtuar el propósito original. Es por eso que el pecado es de origen personal y es una decisión en cada uno de nosotros. Es por eso que este ser, este querubín, que en algún momento fue lleno de perfección, hoy quiere que nosotros también perdamos nuestro propósito. Que quiere arrastrarnos al pecado, quiere arrastrarnos bajo los deseos. Quiere que también nosotros no encontremos la salvación y que menospreciemos la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy es tiempo de que nosotros podamos saber que el pecado viene a nuestras vidas muchas veces por la parte física, la atracción física. Quizás usted es un varón y usted un hombre y está allí, el enemigo te está tentando para que con otra mujer, ¿para qué? Para que tu hogar se deshaga. Quizás si eres joven, ahí estás, o mujer, estás escuchando lo que tienes que cortar. Pero vuelvo al punto, seguimos escuchando, seguimos viendo, seguimos permitiendo que esa raíz de pecado. Dice que cuando la mujer vio el fruto, vio que era bueno. El enemigo nos hace ver que la tentación es buena. El enemigo nos hace ver que esa tentación, eso tal vez va a dar placer, pero se nos olvidan las consecuencias. Se nos olvida la factura que hay que hacer. El enemigo no solo nos tienta con el aspecto físico, sino también el deseo ese de intelectual o de la curiosidad. Como decíamos, por la curiosidad muere el gato. Entonces mucha gente cae en el pecado por la curiosidad. ¿Qué será? ¿Cómo se siente? ¿Qué será pegarme una emborrachada? ¿Qué será usar esta droga? ¿Qué será ir a ese baile? ¿Qué será ir a la discoteca? ¿Cómo será? Voy a ir a ver. Voy a ir a la discoteca para vencer la tentación. Esa curiosidad nos tienta con la curiosidad. Le dice, y que ella vio que el árbol era codiciable para la sabiduría, pero no la sabiduría de la verdad. Entonces muchas veces ahí está el enemigo queriendo poner esa tentación. Nos lleva también al punto de no querer ser gente que está sometida bajo la voluntad de Dios. Nos lleva ahí a estar de no querer estar en una posición de subordinado. Nos rebelamos contra Dios. Rebelamos y no queremos aceptar sus reglas. Nos rebelamos y no queremos hacer la voluntad de Dios.
Dios está esperando que usted le obedezca. Vuelvo y le digo, por amor, por fidelidad y por fe. Yo pudiera darles unas reglas y entregarle a todo el que va llegando la regla de lo que puede y no puede, pero eso no funciona. No sirve si hacemos la cosa por imposición. Las cosas surgen cuando las hacemos por amor, por fidelidad a Él y porque tenemos la fe que Él existe y que es Dios verdadero, y que cuando yo me consagro, cuando yo me abstengo de pecar, yo estoy agradando y le estoy diciendo: Señor, yo creo en ti. Más que con un canto, más que con las palmas, sino con nuestra propia vida. El enemigo viene de esta forma y comienza a atacarnos, porque nosotros los seres humanos luchamos con el pecado adquirido y con el pecado innato. Diga conmigo: pecado adquirido y el pecado innato. ¿Cuál es el pecado adquirido? Es la decisión de transgredir la voluntad conocida de Dios. En otras palabras, es saber lo bueno y hacer lo malo. Los seres humanos adquieren el pecado cuando saben lo que Dios quiere, cuando sabemos lo que Dios demanda, cuando sabemos lo que Dios nos está pidiendo, pero aún así decidimos desobedecer. Entonces ahí estamos adquiriendo el pecado. El pecado adquirido se envuelve en medio de esa libertad, de libre albedrío, de ese estado probatorio del ser humano, y lo lleva a escoger el camino equivocado. El pecado adquirido sencillamente es como darle una bofetada a Dios. Imagínense eso. El pecado adquirido es como darle una bofetada en la cara al Señor, porque conocemos su voluntad, conocemos sus planes, conocemos lo que Él está demandando de nosotros, pero muy por el contrario, en vez de obedecerle, nos vamos por un camino de desobediencia. Adán sabía cuál era la voluntad de Dios respecto al fruto del árbol del huerto, ¿sí o no? ¿Sabía Adán que no podía comer del fruto del árbol? Pero en esa libertad, Adán escoge comer. Aún así desobedeció y toma este pecado adquirido. Los seres humanos adquieren el pecado cuando saben lo que Dios quiere, pero deciden desobedecerle. Por lo cual el pecado adquirido tiene dos cosas: uno, el conocimiento, y dos, la elección. Y cada uno de nosotros sabe lo que es bueno y lo que es malo. Cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios nos habla al corazón y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Porque Adán y Eva se ocultaban. Asimismo nos ocultamos. Porque cuando estamos haciendo algo malo nos ocultamos. Porque cuando estás planeando un pecado te ocultas. Porque hay algo dentro de ti que te demuestra lo que es bueno y lo que es malo. Y más cuando hemos conocido al Señor. El pecado adquirido, como le digo, entonces entramos en esa rebeldía. Entramos en esa, si se puede decir, en esa necedad. Pero el pecado innato, dijimos que está el pecado adquirido y el pecado innato o heredado. Viene de nuestra naturaleza contaminada del pecado. Es la naturaleza pecadora de nuestras vidas. Nadie lo pidió. Usted no pidió que querías. El otro sí lo adquieres. El otro tomas una decisión. Pero el pecado innato es un pecado que traemos todos nosotros desde Adán hasta nuestros días. Ninguno de ustedes lo pidió, ninguno lo solicitó, pero viene en nuestra propia naturaleza. Aquella naturaleza que lleva al hombre a seducirlo. ¿Para qué? Para que cedamos al pecado, al mal. El pecado innato o heredado. Adán no tuvo pecado heredado, porque él fue creado directamente de Dios. Pero cuando pecó, toma el pecado. ¿Cuál? El adquirido. Y su naturaleza se hizo impura. Y esta naturaleza nace en cada uno de los hijos de Adán. Miren lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Pablo nos recuerda que todos los seres humanos somos hijos de Adán. Miren lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? ¿Quién era ese hombre? Adán. Y por el pecado que entró, la muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Saber del pecado innato es importante porque aún después de que el pecado adquirido es perdonado, todavía hay una impureza en nuestra naturaleza como seres humanos que tiene que ser erradicada. Esta impureza nos puede ocasionar muchas situaciones en nuestro caminar cristiano si la ignoramos. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, ¿qué dice ahí? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que eso. ¿Cuánto nos pasa eso? ¿Cuántos sienten a veces eso? ¿Verdad que sí? Usted siente que usted quiere agradar a Dios, usted está tratando de consagrarse, pero siente como que siempre hay algo que lo lleva al mal. Usted sabe que mentir es pecado, pero de repente miente. Usted sabe que está mal hablar de los demás, murmurar, hacerle daño al prójimo, pero terminas haciéndolo. Lo que no quiero, lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es ¿dónde? En mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es como usted sabe, usted tiene que leer la Biblia, pero no lo hace. Usted sabe que tiene que orar y no lo hace. Usted lo quiere, querer hacerlo, pero no lo hace. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esto es como un trabalengua, ¿verdad? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito ¿dónde? En la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se qué. No los escuché. Que se qué. Que se revela. Veo una ley que se revela. ¿Contra quién? Contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Diga conmigo, santo Dios. Ay, ¿cuánto podemos decirle, Señor, ayúdanos? ¿Cuánto levanta su mano y dígale, Señor, ayúdanos? Ayúdanos, Padre, a vencer esta naturaleza pecaminosa. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién, mis hermanos? ¿Quién? Cristo Jesús. Dile a tu vecino, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús te libra. Aleluya. Ya yo no soy miserable. Yo estaba vendido. Había un acta de decreto en contra mía que me decía que yo era culpable. Pero Él abolió públicamente sobre la cruz del Calvario para que pudiéramos vencer también ese pecado. Ha llegado el libertador de nuestras almas y se llama Jesucristo, el victorioso, el Salvador, el libertador. Él ha venido. Aleluya, aleluya. Estábamos encarcelados. Él abrió la puerta de la cárcel. Estábamos encarcelados.
Él es el libertador. Aleluya. Puede levantar su mano y decirlo: Él es el libertador. Por lo cual podemos decir que somos verdaderamente libres. No vamos a dejar de ser tentados en esa naturaleza, porque ser tentado no es pecado. Jesús fue tentado, pero Jesús, aún en su estado de libertad, no decidió pecar. Estando en un cuerpo humano como el suyo y como el mío, 100% Dios, 100% humano, ser humano, no decidió pecar para que tú y yo tuviéramos una libertad. Porque Él venció el pecado, por lo cual nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ya yo no soy miserable, yo soy bienaventurado. Dígale a su vecino: bienaventurado, bienaventurada tú eres. No vamos a dejar de ser tentados, pero seguimos en ese estado probatorio. ¿Probar qué? Que yo a Él lo amo, que yo a Él soy fiel y que yo creo en fe en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo cual, aunque tengamos la naturaleza del pecado innato heredado, tú y yo podemos alcanzar la completa santificación. Podemos vivir una vida santa, porque la naturaleza, el pecado, ese que está en la carne, va a querer tentarnos al mal, pero lo vamos a vencer en el nombre del Señor. Lo vamos a vencer toda tentación y vamos a tener la victoria. Pero el pecado innato es terco. ¿Cuántos de los que son papás le han dicho alguna vez a su hijo que tú sí eres terco? Qué chiquillo más terco. Y yo le contaba un chiste a los del culto anterior. Yo le decía el chiste de Pepito y la vela. ¿Cuántos se saben el de Pepito y la vela? No se lo sabe, se lo voy a contar. Lo que pasa es que estaba Pepito con el papá en la mesa y se había ido la luz. El papá sacó una vela así grandota como la de San Judas Tadeo. Encendió la vela ahí en el comedor. Y está el papá a un lado y está Pepito del otro. Entonces Pepito se queda viendo la vela y le dice: papá, ¿puedo meter el dedo en la vela? Y le dice papá: no, Pepito, te quemas. Al rato Pepito: papá, ¿puedo meter el dedo en la vela? Pepito: no, te vas a quemar. Papá, ¿puedo meter el dedo en la vela? Pepito: te vas a quemar si metes el dedo en la vela. Al rato: papá, ¿puedo meter el dedo en la vela? Pepito: te dije que no, que vas a meter el dedo y que te vas a quemar. Al ratito de nuevo Pepito: papá, yo quiero meter el dedo en la vela. Le dice el papá: bueno, mételo. No, porque me quemo. Pepito es terco. El pecado innato es terco. Nos quiere llevar a rebelarnos contra Dios. El pecado innato nos quiere llevar a hacer lo que deseamos, lo que yo quiero. ¿Por qué me va a mandar alguien? Porque yo tengo que ser subordinado. Oiga, si usted tiene problemas de trabajar con un superior, examine su corazón, porque en su corazón hay un problema que no viene de Dios, viene del mismo infierno. Y me perdona. Si tenemos problemas con autoridades, se llame jefe, se llame pastor, se llame líder, hay un grave problema en el corazón, porque es un problema que surgió con el pecado. El no querer ser subordinados. Gloria a Dios si a ti el Señor te pone por jefe, pero aún así tienes que darle cuenta a Dios. Pero el pecado en el huerto nos lleva, y en lo que ocurrió en el cielo, a rebelarnos contra Dios, a no querer tener autoridad sobre nosotros. Entonces es una terquedad, nos hace rebeldes, nos hace querer lo que deseamos, lo que queremos, vivir una vida independiente, egoístas. A mí nadie me manda. ¿Qué se cree esa persona para venirme a decir a mí que soy tan humilde?
propósito del estado probatorio, del libre albedrío, fue una prueba de amor. Dios pudo haber quitado la libertad sobre el ser humano y nada hubiera pasado. Pero Dios dejó, y sabía que Adán y Eva iban a fallar. Pero lo que pasa, que desde antes de la fundación del mundo te escogió a ti y te escogió a mí, para que un domingo como este, Él sabe que iba a haber gente adorando porque le ama, porque Él sabe que quiere ser fiel a Él, y porque cree en Él, porque sabe, el Señor sabía, porque conoce el pasado, el presente y el futuro, que habrían generaciones que le amarían y que resistirían al diablo y al pecado, no porque Él los manipulara o los presionara, sino porque lo hacemos por amor, porque le amamos, porque le queremos servir, porque queremos vivir en santidad para Él. Entonces yo puedo ir cerrando en esta tarde y decirte que el pecado tiene una doble naturaleza. De carácter personal. ¿Qué pecado correspondería a ese? De carácter personal. ¿El adquirido o el innato? ¿Cuál? El adquirido. Entonces el pecado es de carácter personal, adquirido. Saber y tomar decisiones. Es una decisión que no la toma ni tu papá, ni tu mamá, ni tus abuelos, ni tu tío, ni tu pastor, ni tu líder. Tú tomas las decisiones. Es de carácter personal. Y segundo, es de condición pecaminosa. ¿Por qué de condición pecaminosa? Porque es del pecado innato. ¿Dónde está? En nuestra naturaleza. Usted no ha visto, los que son papás, usted no vio que de repente su hijo cuando estaba pequeño y comenzó a crecer mentía. Y de repente usted dice, pero ¿dónde aprendió a mentir? En mi casa no mentimos. Viene en la naturaleza. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos y en algún momento el hijo llegó y le cogió plata de la cartera o de la gaveta? Y usted lo regaña. ¿Tú dónde has aprendido eso? En la casa no sé, aquí nadie roba nada, aquí no traemos nada. Pero tu hijo te robó. ¿Por qué? Porque viene en la naturaleza pecaminosa. Aún a veces ya los niños hasta pequeños comienzan a manipular, porque viene en su naturaleza pecaminosa. Desde el primer Adán, a través de todos los hijos de Adán, viene esta naturaleza. Es por esta razón que la Biblia nos habla que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado heredado en la naturaleza de cada ser humano le seduce hacia el mal. Aún después, hasta que hemos recibido al Señor, nos quiere seducir, nos quiere llevar al mal. Y las consecuencias del pecado fueron graves, como le dije. El pecado trae muerte. El pecado trajo distorsión de la imagen de Dios en nosotros. El pecado afectó nuestra naturaleza. Por lo cual tú y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos revele la condición de nuestro corazón. Y decirle, Señor, revela aún las intenciones que me son ocultas. Porque hay cosas que están en tu naturaleza pecaminosa que tú a veces las pasas por alto. Pero cuando le pedimos al Espíritu Santo de Dios, yo entonces tengo una solución. Y es que el Padre proveyó perdón para nuestros pecados, para la limpieza del ser humano del pecado heredado y adquirido. Por lo cual con Cristo yo tengo la purificación de ambos tipos de pecado. Mire lo que dice Santiago 4:7. Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, cuando levantan sus manos, limpiad vuestras manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Primera de Juan 1:8.
Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si ignoramos esta naturaleza, nos estamos engañando. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, aleluya, aleluya, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero si ya estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, ni por su propia sangre, dice, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, la ceniza de las becerras, rociada a los inmundos, santificaban para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Diga conmigo, la sangre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Jesús. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Así que por ese mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, para que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y dice el versículo 22 de ese capítulo: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La única manera de recibir la salvación de nuestros pecados adquiridos y de los pecados ahí que nos quiera venir en nuestra naturaleza para poderla vencer es por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Oh, por eso Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Ponte de pie y dale ese aplauso al Señor. Y segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, aleluya. Oh, levanta tus manos al Señor. Podemos vencer la naturaleza del pecado con las decisiones de obediencia a Dios. Apartados del pecado, resistan al diablo y el diablo irá. Sigan a Dios. Ustedes pueden ser completamente santos delante de Él. Créanle, síganle, amen a Dios, sean fieles, crean que Él existe. Por lo cual esta mañana, a través de este canto, vamos a decirle cuál es nuestro verdadero deseo. Y sometemos nuestra carne y le decimos que Él es nuestro deseo.
este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te alabaré. Así es, Señor, con todas mis fuerzas. Díselo, te alabaré. Y mi adoración eres tú. Oración eres tú. Hoy te rindo, Señor. Dígalo. Y hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Vamos una vez más. Dios, haz tu obra en mí. Y hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, esta tarde nos presentamos delante de usted. Pedimos perdón por nuestros pecados adquiridos, Señor, y ayúdanos a vencer el pecado innato. Que nos lleva al deseo, a la desobediencia, a rebelarnos contra Dios. Por lo cual sometemos todas las cosas en nuestra vida delante de ti. Sometemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Sometemos, Señor, a ti, a la evaluación de tu espíritu, nuestros deseos, nuestros anhelos. Porque a veces un deseo, un anhelo puede llevarnos a actuar en necedad. Lucifer tuvo un deseo, ser semejante al Altísimo, sentarse en el trono. Evalúa, Espíritu de Dios, mi corazón. Díselo ahí, evalúa mi corazón y muéstrame aún los pecados que me son ocultos. Y que cuando la tentación venga a mí, yo recuerde que Él venció para que yo sea más que vencedor. Que cuando la tentación quiera venir a destruir mi casa, mi familia, el llamado, dame el coraje, dame carácter en el corazón. Dame carácter, que sea desarrollado carácter en nuestras vidas para proseguir a lo bueno, para proseguir a la verdad. Nos arrepentimos
pedimos perdón al Señor. Y una vez más clamamos a Él, a su misericordia. Tu misericordia. Oh, tu misericordia, Dios. Oh, que hoy son nuevas. Oh, Señor, aquí estamos como iglesia. Te amamos, Señor. Sabemos que eres real. Espíritu de Dios, eres real. Y estás aquí, estás aquí. Oh, Dios, 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 Dios. Oh, Dios, Dios, Señor de este lugar. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la preciosa sangre, es la sangre, oh, que te da hoy el acceso, es la que continuamente te está limpiando, oh, y eres el sumo sacerdote, aleluya, oh, sí, oh, es la sangre de Jesús, es la preciosa sangre de Jesús, oh, que hoy está aquí. Cubre tu vida y la sangre, oh, está sobre mí. El poder de la sangre, el poder de la sangre, el poder de la sangre de Jesús. Oh, sí, Señor, oh, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y es que todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad.